Ok. Ok, pues vamos Pues a adelante, iniciar. maestro Benito, por favor. Les voy a solicitar que puedan desactivar su micrófono para poder dar inicio. Muy buena tarde a todos y todos, jóvenes, personal académico y administrativo. Bienvenidos a este segundo seminario de investigación que está dedicado con cariño a la memoria del doctor Gustavo Rodríguez Zurita, quien cumpliría años el 21 de septiembre del 2021, precisamente el día de hoy. Bienvenidos todos. Queremos saludar con mucho gusto a nuestra ponente, la doctora Rosario Porras Aguilar, así también a los colaboradores, estudiantes y participantes de las distintas universidades autónomas, politécnicas y tecnológicas. Por supuesto, saludamos a nuestro coordinador principal de este evento, al doctor Noel Iván Toto Arellano. Agradecemos también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su apoyo para la realización de este evento, que es parte del proyecto titulado Estudio de las propiedades físicas de estructuras y microestructuras dinámicas de fase usando propiedades de polarización con interferometría de corrimiento de fase simultáneo, con el número A1 S 20925, aprobado bajo la convocatoria de investigación científica básica 2017-2018 del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. Continuando con el programa, y si me lo permiten, daré lectura a la semblanza del doctor Gustavo Rodríguez Zurita. El doctor Gustavo Rodríguez Zurita realizó un doctorado en física en 1987 a 1990 en la Universidad de Friedrich-Schiller de Jena, Turín, Alemania, recibiendo la distinción cum laude. Él estuvo adscrito a la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1983 a 2020 y fue responsable del Laboratorio de Óptica desde 1983. Su producción científica es muy extensa. Por mencionar algunas, publicó 75 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 45 resúmenes en extenso en Proceeding con arbitraje. Realizó 213 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Impartió 191 cursos de física experimental y teórica, profesional y posgrado. Escribió 3 libros como autor y 4 libros como coautor. Dirigió 32 tesis, 20 de licenciatura, 5 de maestría, 6 de doctorado y una estancia postdoctoral. Fue responsable de 2 proyectos TED, 9 proyectos CONACYT de investigación e infraestructura. Tenía la distinción como investigador nacional nivel 2. El Sura, como lo conocíamos, se nos adelantó el 21 de abril del 2020 y subió a tomar su lugar entre las estrellas. Los héroes no se van en realidad, viven para siempre, así como aquellos a los que inspiraron para seguir con la lucha. No nos alcanzará la vida para lamentar su pérdida, pero seguiremos trabajando arduamente en su memoria por el bien de todos. Siempre vivirás en nosotros. Siguiendo con el seminario de investigación, doctor Gustavo Rodríguez Zurita, me complace presentar a la doctora Rosario Porras Aguilar, muy conocida entre los ópticos de México. Actualmente es investigadora en el Departamento de Física y Ciencias Ópticas de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y líder del Laboratorio de Óptica Activa y Reconfigurable. Obtuvo su doctorado en el INAOE en 2019 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La investigación de la doctora Porras aprovecha las propiedades ópticas de nanomateriales para obtener información cuantitativa en 3D con alta precisión. Esta investigación impacta el estudio
comprensión, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan la salud de la humanidad en este siglo. Su investigación también impacta la industria de manufactura de ultra alta precisión, metrología de elementos ópticos de forma libre, manufactura aditiva y pruebas no invasivas altamente sensibles de desintegración nuclear. Su investigación está financiada por el National Science Foundation Research Corporation for Science Advancement. También en el Center for Freeform Optics y el Center for Precision Metrology. Comprometida en fomentar ambientes de inclusión y diversidad en STEM, la doctora Porras ha organizado numerosos eventos para incentivar y promover la participación de mujeres en áreas STEM en México y la participación de estudiantes latinas de primera generación en el USC de Charlotte, primera generación en sus familias en asistir a la universidad. Algunos de los puestos de liderazgo en sociedades profesionales incluyen a la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, donde se desempeña como presidenta de la Conferencia de Interferometría de SPY, Optics and Photonics, del 2020 al 2025. Presidenta y fundadora de SPY, María Goldberg Meret Award, 2019-2021, miembro del Comité de Membresías y Comunidades del SPY del 2020 a 2022, entre varios puestos adicionales. En 2021, la doctora Porras Aguilar fue reconocida con el premio NSF Caveat, en el premio más prestigioso de la National Science Foundation para investigadores jóvenes con el potencial de servir como modelos académicos en la investigación y la educación en los Estados Unidos. Además, este año la doctora Porra fue nombrada Cotter Scholar. Este reconocimiento es otorgado por la Corporación de Investigación para el Avance de la Ciencia a los 25 académicos destacados dentro de los Estados Unidos y Canadá. Cada año. Este programa honra y ayuda a desarrollar académicos excepcionales reconocidos por sus comunidades científicas por la calidad e innovación de sus programas de investigación y su potencial de liderazgo académico. Es así como presento a la doctora Porra, en el cual le doy la palabra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor Canales. Primero que nada, me gustaría extender mis condolencias a los familiares, amigos y colaboradores del doctor Gustavo Rodríguez Zurita. ¿Qué palabras se pueden decir en esos momentos, ¿no? Que afortunadamente se está organizando este seminario y ojalá se siga haciendo para recordar sus contribuciones como educador, como investigador, y que también permita pues, seguir incentivando la educación y la investigación en el área de México, ¿no? En esta área de México. Segundo, pues muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Toto Arellano y a todo el comité. Gracias. Y bueno, espero que esto sea el principio de una colaboración más estrecha en el que veamos posibles oportunidades tanto de educación, colaboración, seminarios, etcétera, que podamos hacer en conjunto. Y bueno, voy a comenzar con la plática. Como entiendo que hay varios semestres aquí juntos, decidí hablar de la microscopía cuantitativa en 3D, pero también decirles un poco más de todo lo que la óptica hace, que la verdad todos los ópticos y fotónicos que estamos en esta reunión seguramente estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, muy contentos de jugar con la luz y divertirnos con ella, ¿no? Entonces, permítanme. Empiezo con esta pintura que está en Bellas Artes, en el edificio de Bellas Artes en el Centro Histórico de México. Esta es una pintura, además de todo el contexto histórico
un mural gigante ay, disculpen, se me fue el nombre. ¿Alguien me ayuda? Diego Rivera. Estoy en lo correcto. De alguna manera se me desacomodó ese tornillo. El caso es que esta pintura, déjenme ver si puedo cambiar no me deja cambiar mi mouse. ¿Pueden ver mi mouse ahorita? No me lo deja cambiar. Aquí está. Ya lo veo. Entonces, en esta parte de la pintura, vemos aquí, por ejemplo, los rayos X que están en este lado. En este lado vemos, no sé, la parte comunista. Él estaba en ese momento, fue contratado, de hecho, por la familia Rockefeller para hacer un mural que hablara de la ciencia y del adelanto del mundo moderno en ese momento, el mundo científico, tecnológico. Entonces así se ven, por ejemplo, un microscopio, aquí se ve un telescopio de este lado, decía rayos X, unas lentes aquí gigantes, estas dos lentes, y este hombre que era, no recuerdo qué nombre le da en la pintura, pero es como el ser humano que está en medio del universo. Y vaya, aquí también la agricultura, lo mismo que guerras, lo mismo que la gente protestando, lo mismo que como verán, algunos personajes históricos del mundo comunista, Marx, etcétera. Hay muchas cosas en este mural. A mí, lo que me apasiona más de este mural es ver cómo la luz afecta en todos estos sentidos. Por ejemplo, aquí podemos ver imágenes de células. Aquí vemos imágenes del universo, estrellas, el sol, etc. Y lo mismo, la luz, cómo afecta en la agricultura, la luz de los rayos X que nos han permitido hacer adelantos tecnológicos en la medicina, lo mismo que descubrimientos importantes del universo, la luz en todos lados, ¿no? Esa es la parte que a mí me cautiva más de esta pintura. Y en ese sentido, lo que yo les invito a hacer ahora, antes de llegar a la parte de microscopía en 3D, los quiero invitar a hacer un viaje para ver qué tanto más la luz nos beneficia. Y un poco también de lo que yo he ido aprendiendo en el camino, ¿no? Yo empecé, de hecho, como en una maestría en astronomía, maestría en instrumentación astronómica, y así fue que mi camino se fue guiando hasta la microscopía y la metrología que hago hoy en día. Entonces, la luz tiene impacto, como yo les decía, tanto en la medicina, en la salud, en biología, en astronomía, comunicaciones, industria, energía, y mucho, mucho, mucho más. La verdad que mucho más. Y quiero empezar con esta parte que en realidad en la óptica hablamos siempre de la luz y pues de la intensidad con la que la luz llega. Y sí, la luz en sí, la intensidad de la luz es importante, pero muchas veces está escondida ahí la información que es la de la fase. Entonces, cada vez que yo escucho esta canción, no sé si alguno de los chicos conoce esta canción, ¿cómo dice? It's all about the bass, something, something. Y la verdad es que cada vez que yo escucho la canción, lo que yo escucho es It's all about the face. Y de verdad que en la óptica y en la fotónica mucho es gracias a la fase, ¿no? Y a esa fase que si la vemos en una ecuación no es más que el argumento de este exponencial, toda esa información que está aquí, que no se puede ver a simple vista, que está escondida, que nada más vemos la A, que es la intensidad de la luz, pero esa fase tiene muchísima información. Entonces no podemos verla, pero tiene mucha información. Y alguna de las aplicaciones, bueno, dos principales que quiero destacar ahorita, que una va desde las dimensiones más grandes a las dimensiones más pequeñas. Cuando se confirmó que las ondas gravitacionales existen, muchos científicos dijeron que esta era una gran noticia, ya que a partir de ahora podíamos decir que ya tenemos más información acerca del universo para entender al universo, que no es solamente la luz, decían. No estamos limitados a tener una cámara que obtenga esta información, sino que ahora podemos tener información de estas ondas gravitacionales mecánicas, ¿no? Pero en realidad estas ondas gravitacionales se pueden medir solamente a partir de la luz. De hecho, a partir de la fase que viene de esas ondas. Utilizamos interferómetros para ver estos cambios, los efectos de estas ondas gravitacionales. Entonces, en realidad, la fase es otra parte de la luz que nos da más información. Y
además de que nos permite conocer el mundo, también el microuniverso, ¿no? Podemos hacer mediciones, podemos obtener mediciones en 3D, etcétera, ¿no? Gracias a la fase de la luz. Como les decía, la invitación es irnos a partir de lo macro, irnos hacia algo con una escala de dimensiones más pequeñas hasta algo mucho más pequeño, en el orden de micro y hasta nanómetros. Y que les decía también de alguna forma, fue mi trayectoria como investigadora, que aunque se ve así, pues en realidad fue algo así, ¿no? Como todo en la vida, nada es una línea recta, ¿no? Y entonces comencemos con la primera parte, con la parte de lo macro, el macro universo. Y nada más les voy a poner algunas imágenes que a mí me parecen de verdad muy hermosas. Todas ellas son de amplitud, no son de fase. Esta es una de las que a mí sinceramente me cautivan más por el efecto del soporte del telescopio, que la gente piensa que las estrellas tienen picos muy bonitos, pero no es más que, ya sea las aberraciones en nuestros ojos o el soporte del telescopio que está obteniendo la imagen, ¿no? Que nos llegan estas imágenes muy bellas, pero que más allá de la astronomía estamos viendo el instrumento, el efecto del instrumento, estamos viendo lo que nosotros llamamos en óptica la difracción. Entonces, lamento por los chicos que se están enterando hoy que los picos de las estrellas no existen, pero no es más que, digamos, una ilusión óptica, ¿no? Más bien viene del instrumento que estamos utilizando para observar esas estrellas. Y así ese instrumento puede ser otro, puede estar derrotado, el soporte del espejo puede estar de diferente manera, de tal forma que siempre vemos los picos, pero los picos un poco diferentes, ¿no? Esta es una imagen famosísima de cuántas galaxias estaban ocultas detrás de los, no ocultas, sino que estaban oscurecidas, que había, que cuando el Hubble parecía que no daba resultados, dejaron el Hubble observando por mucho tiempo un lugar oscuro y encontraron que estaba lleno de galaxias, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a usar esta imagen para entender otro efecto de la fase, de esta famosa fase de la que estamos hablando. Entonces, supongamos que está nuestro planeta en alguna de estas galaxias, en algún lugar del universo, ¿no? Y que queremos observar una de estas, con nuestro telescopio queremos observar una estrella. Y supongamos que esa estrella que queremos observar es esta de aquí. Y todo suena muy bien, pensando que las ondas van a empezar a viajar, eventualmente con una amplitud más pequeña, es decir, menos intensa, hasta que llegue a nuestro telescopio que va a estar por aquí. Y nuestro telescopio va a alcanzar a cachar, digamos, un poquito de esta energía que viene de la estrella. Suena muy bien, pero en realidad resulta que tenemos una atmósfera que nos rodea y esta atmósfera lo que va a hacer es deformar este frente de onda que venía muy bonito, digamos que ya muy plano, porque apenas si cachamos un planito de aquí, y venía muy plano ya todo lo que la onda que venía de la estrella, el frente de ondas que venía de la estrella, ya apenas cachamos un planito. Y este planito se va a deformar completamente una vez que atraviese toda la masa de nubes, cambios en presión, temperatura, turbulencias, etcétera, que hay en la atmósfera. Entonces vamos a obtener una imagen bastante deformada de esa estrella. Y bueno, aquí es donde viene la óptica adaptiva y lo que hace la óptica adaptiva. En realidad es muy sencillo. Lo que hace la óptica adaptiva es colocar un sensor, que le llamamos el wavefront sensor, sensor de frente de onda, y este sensor va a checar, este sensor va a checar cómo viene esta luz que llega, pues la luz que viene de acá, va a ir a este sensor de frente de onda, y lo que va a hacer es que una vez que sepa cómo llegó ese frente de onda, qué tan aberrado, qué tan distorsionado llegó, le va a decir a un espejo aquí que se deforme de la forma inversa, de tal manera que cuando se refleje aquí ya va a llegar otra vez como un plano. Entonces, en realidad, suena muy sencillo, en realidad, tal vez el principio es muy sencillo, la implementación tecnológica es lo más complicado, pero en realidad los resultados son impresionantes. Esta es, por ejemplo,
Urano sin óptica adaptiva y con óptica adaptiva, pero hay resultados aún más impresionantes como este. Vean, sin óptica adaptiva y con óptica adaptiva. Podemos ver el centro de nuestra galaxia. O más aún, cuando creemos que era un solo objeto, resulta que eran dos. Y así hay muchos ejemplos de cómo esa fase cambió esa información y después necesitamos recuperarla para obtener algo mejor. Esa es una de las aplicaciones de la fase. Pero aquí hay otra también muy interesante. Esta es acerca de la búsqueda de exoplanetas en el universo. Exoplanetas son aquellos que están girando, que digamos, ya sabemos que nuestro sistema solar no es único ni especial. Y sabemos que alrededor de varias estrellas también hay planetas girando, ¿no? Entonces, esos planetas que están girando alrededor de otras estrellas que no es la nuestra, esos son los que llamamos exoplanetas. Y obviamente es muy difícil de verlos porque si uno piensa en una estrella, pues va a estar emitiendo muchísima energía porque es como varias bombas, cientos y miles de bombas nucleares explotando. Por eso es que alcanzamos a ver tanta luz de ellas y por lo tanto pues no va a permitir que podamos ver un planetita que está aquí escondido, por ejemplo, ¿no? Alrededor de esta estrella tan grande. Entonces aquí es donde la fase de nuevo nos viene a ayudar. Por ejemplo, algunos de los ejemplos alguna de las cosas que la gente ha hecho es tratar de, por ejemplo, bloquear la luz que viene de la estrella, de tal manera que el planetita alcance todavía a reflejar algo. Pero el problema de cuando se hace algo así es que aún tenemos algo que llamamos difracción. Y muchas veces esa difracción van a ser como estos anillos que están aquí. Y eso va a evitar que podamos reconocer al exoplaneta. Así se podría, por ejemplo, reconocer varios planetas. Sin embargo, los que se podrían reconocer estarían muy lejos. Por ejemplo, planetas donde ni siquiera estén localizados en lo que se conoce como la región de vida, la zona en la que se puede hospedar vida en un sistema solar. Entonces, solamente podríamos verlos muy lejanos y pues no nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, hay otra forma de hacerlo y esto es con los vórtices ópticos. Estos no son más que como torbellinos, digamos, para simplificar demasiado la idea, pero son de fase. Imaginemos que es como una placa de vidrio que tiene esta forma de un vórtice. En realidad solamente puede ser de uno. Al final es algo que lo que va a hacer es evitar el efecto de difracción, o sea, estos anillos de los que yo hablaba en un principio, de tal manera que se puedan localizar planetas, exoplanetas, incluso muy cerca de la estrella, y así poder hacer investigación sobre la zona habitable que habla en los planetas, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cómo la fase nos ayuda muchísimo a entender el universo a nivel, pues a dimensiones macro, ¿no? Macroscópicas. Ok, y ahora vamos a aterrizar, vamos a la Tierra ahora. Entonces vamos a hablar ahora de otras dimensiones, de las dimensiones nuestras, ¿no? Desde, por ejemplo, aviones de un ser humano, desde metros, centímetros a milímetros. Entonces aquí, ¿cómo nos ayuda la fase? ¿Qué podemos hacer con la fase? Un ejemplo es lo que se hace en la industria de la manufactura, cuando, por ejemplo, se quiere hacer algo que se conoce como la ingeniería, pues como perdón, ¿cómo se llama? Ingeniería invertida, creo que así se traduce. Que es a partir de un objeto que por ejemplo, ya se descompuso una pieza de un sistema que estaba funcionando muy bien, pero no sabemos cuál es. Si necesitamos comprar toda la maquinaria o reemplazar simplemente esa pieza, ¿no? Entonces, un ejemplo es, puedo escanear la pieza, obtener la información en 3D y después manufacturarla. Y de esa forma, pues hacer ingeniería inversa, sí se llama ingeniería inversa, de ese objeto o de otras tantas cosas, ¿no? Entonces, la idea es hacer una proyección de franjas. Ahorita les digo más bien, déjenme un poquito hablar de lo que es la fase en este caso, ¿no? Entonces, otra vez, súper simplificando la descripción de la fase, podríamos pensar que si tenemos este objeto de esta mesa aquí, la fase que recuperaríamos
suponiendo que podamos hacer proyecciones por todos lados, sería como pues esta información, como la forma de todo este objeto en sí, ¿no? Cuando al fin podemos recuperar una fase desde varias perspectivas. ¿Cómo funciona? Pues está basada en el principio básico de interferometría, que nos dice que cuando tenemos luz la podemos dividir en dos haces, y que cuando las hacemos, que ya voy a abusar del lenguaje, que interfieran, las juntamos, van a interferir, y al interferir vamos a poder ver un patrón de franjas como este, y que además si conocemos, si movemos uno de estos objetos, uno de los espejos, perdón, que van a reflejar la luz hasta la cámara que está aquí, si sabemos con precisión cuánto movemos podemos saber qué había aquí en este objeto de fase, en este objeto de prueba, ¿no? Entonces, este es el concepto básico en interferometría: dos haces, uno va a un espejo, otro va a otro espejo. Lo puedo controlar cuánto lo muevo, no, es el que estoy midiendo, y a partir de cómo se deforman esas franjas, puedo obtener lo que había aquí. Se puede hacer con una o con varias longitudes de ondas, etc. Ese principio se puede extrapolar a la proyección de luz estructural, se llama Structured Light Illumination, iluminación de luz estructurada, que es diferente de haces estructurados. Esta es iluminación estructurada. La idea es simple. Aquí, en vez de generar un patrón de interferencia con un láser, se genera un patrón como el de interferencia, es decir, ondas sinusoidales también, pero utilizando un proyector. Se proyecta esto sobre el objeto que queremos medir, y la cámara observará que esas franjas se deforman, dependiendo cuál sea, dependiendo de la forma del objeto, tendrá esos cambios, esa modulación en estas franjas acá, ¿no? Y a partir de lo mismo de otros algoritmos se puede recuperar la información de fase. De nuevo, suena muy sencillo, pero lo complicado viene en la implementación, ¿no? Entonces, se pueden hacer, como se hace esto, es que se proyectan varias frecuencias, o sea, como aquí podemos ver cuando abuso del lenguaje de nuevo. Estas son frecuencias espaciales, es decir, más franjas en una imagen o menos franjas. Entonces, una combinación de varias de ellas se proyectan sobre la imagen. Esta, por ejemplo, se proyecta varias veces, esta se proyecta varias veces mientras se van desfasando. Lo mismo con varias frecuencias. A partir de todo esto podemos estar seguros que escaneamos todas las posibles formas del objeto, se procesa esa información, es decir, se requieren alrededor de unas 36 proyecciones en total. Para obtener la información se vería como algo así. Estas, digamos, son 4 proyecciones de la misma frecuencia. Aquí, si se dan cuenta, es una frecuencia muy baja, apenas si podemos ver aquí como aquí está más oscuro, aquí está apenas a la mitad. Entonces hay 2 frecuencias aquí. Algo así es como se haría. Y eventualmente, decía yo, se pueden procesar estas imágenes, y eventualmente obtenemos la información en 3D. Lo mismo, suena muy sencillo, y en realidad sí puede ser muy sencillo si no buscamos mucha precisión. Sin embargo, si necesitamos mucha precisión, hasta puede ser un proyecto en la universidad, porque necesitamos pues un proyector, una cámara, y puede ser incluso hasta una webcam. Y aquí lo complicado es conocer los dispositivos. En general, en la implementación ya a gran escala es reducir el número de las imágenes que se proyectan. Y al final, les decía yo, les hice trampa. Aquí es como se ve la fase. Cuando les mostraba la imagen de la mesa, así sería la fase. Pero en realidad después tenemos que convertir esa fase en metros, centímetros, milímetros. ¿De qué tamaño es en realidad esa mesa? Y para conocer nuestros dispositivos, lo primero es estar conscientes de que la cámara pues no es ideal, de que tendrá aberraciones, que esta imagen que vemos puede tener algunas, aquí está obviamente exagerado, pero tendrá algo así, y que todos los proyectores que utilizamos están compensados para
están modificados para compensar la visión humana. Así que cuando nosotros creemos que estamos proyectando una función sinusoidal, en realidad estamos proyectando otra cosa, la función roja en vez de la azul. Entonces, hay que estar conscientes de eso porque cuando recuperamos la información en 3D vamos a tener unos patrones medios raros porque no estamos en realidad obteniendo pues, los patrones de interferencia ideales sinusoidales que encontraríamos cuando hacemos interferometría, digamos, de verdad, ¿no? Esta es otra tecnología y por lo tanto tiene otros retos, ¿no? Si si están interesados en implementarlo, pueden encontrar la forma de calibrar la cámara, por ejemplo, al menos hasta cierta precisión. Pueden encontrar los paquetes para calibración en esta página de la Universidad de Caltech. Y incluso pueden bajar estos patrones de patrones de ajedrez de estos cuadros de ajedrez para ayudar a la calibración. Y eventualmente, bueno, aquí nada más menciono un trabajo en el que lo que hicimos fue modificar completamente la forma en que, en vez de proyectar un patrón sinusoidal, lo que hicimos fue utilizar de hecho, la matemática de un matemático francés, tal vez alguien haya escuchado su nombre, Galois. Murió muy joven y murió en un duelo, por alguna chica tal vez, pero él sabía que era muy probable que no sobreviviera al duelo y decidió durante toda la noche escribir todas las matemáticas para después irse al duelo sin arrepentirse. Y las matemáticas que él describió han ayudado a desarrollar, por ejemplo, las comunicaciones para que no se pierdan datos, para que la información se lleve de un lugar al otro aunque se pierde algo de los datos, la información se pueda recuperar. Y eso fue lo que hicimos en este caso, fue utilizar la matemática de él para generar nuevos patrones. Y estos patrones nos ayudaban que incluso cuando algunas proyecciones se perdían por alguna razón, porque la cámara no funciona, porque no sé qué, porque algo pasó en esa parte de la imagen, aún así podíamos recuperar toda la información de la fase. Menciono esto para que yo creo, después de contar esta historia, pienso que tal vez si no se hubiera desvelado, tal vez se hubiera ganado el duelo. Hubiéramos tenido más de la contribución de Galois. Así que antes de sus exámenes, no se desvelen. Mejor estudien antes, pero un día antes del examen, a dormir bien. Y bueno, entonces decía, el último reto es ahora convertir esa fase que conseguimos, que ya sea que sean metros, centímetros, milímetros o pues hasta micras, convertirlos en esa dimensión. Entonces, para eso necesitamos calibrar todas las distancias entre el proyector, entre la cámara, entre el objeto, tener las referencias. Este es un trabajo un poco ya más pesado. Pero ya en la implementación, en la parte divertida, yo creo que se puede sacar mucha ventaja de un sistema así. Lo que se necesita para implementar esto, obviamente, son proyectores, un proyector, una cámara, y les decía yo, hasta una webcam funciona. Los algoritmos, por supuesto, pero además hace falta pues, conocer algo de programación. No sé si aquí se alcance a ver, pero aquí dice MATLAB. Aquí abajo debería decir Optics, pero creo que lo quité. ¿Y qué más cree que se puede ver, no? Pues decía yo, óptica, programación, cámara, proyector, y aquí sí dice Optics, y además mucho café, ¿no? Para los que toman café, porque será mucha programación. Algunos ejemplos de, una vez que se tiene esta información, ¿dónde se puede utilizar? Pues desde holografía, cuando ya se captura la información en 3D, se puede proyectar después utilizando otros medios en otras dimensiones, es decir, de tamaño. Lo mismo que, por ejemplo, Nike o Adidas, que lo que hacen es estudiar cómo va a ser la información 3D en los zapatos, en los tenis. Lo mismo que en electrónica, etcétera. Tienen muchísimas aplicaciones esta tecnología que además de madura, es sencilla de implementar. ¿Qué más podemos hacer? Lo que les decía, podemos incluso irnos hacia la holografía.
Y en holografía se pueden hacer muchísimas cosas, desde proyección en 3D, como en este caso, hacer realidad el sueño de la guerra de las galaxias, etcétera, hasta, por ejemplo, aplicaciones para entrenar a médicos o para diseñar coches o para hacer incluso presentaciones en las que los hologramas sean del mismo tamaño que un ser humano. Y decía, al final, hoy en día, incluso con todas las comunicaciones, como nos ha afectado desde la pandemia, que ya necesitamos estar más conectados con incluso gente en otros países, etcétera, como en este caso, se podrá en un futuro no muy lejano interactuar de esta manera, ¿no? En esta parte, lo que yo hice fue en Polonia, trabajamos en un proyecto que se llamaba Holotrue, que era un proyecto impulsado por Corea para que, eso fue creo que como en el 2000, ¿qué será? 11 o 12. Y la idea era conseguir proyectar hologramas del tamaño de un ser humano para la inauguración. Creo que a Corea le tocaban los Olímpicos o algo así. Y lo que hizo Corea fue hacer un convenio con varias universidades del mundo para que todas las universidades le ayudaran a conseguir eso, y lo consiguieron, pero al final decidieron no utilizar holografía en su inauguración. Los que trabajamos en ese proyecto en ese momento fue como un poco decepcionante no verlo, pero la tecnología ya existe, la hemos estado empezando a ver en varios lugares, ¿no? Y bueno, ahora sí viene la parte prometida, la parte de medición en células, la parte de 3D en células. Para mucha gente es muy fácil enamorarse de las imágenes astronómicas, ¿no? Porque ahí están y uno las ve, y que las galaxias y que las nebulosas, etc. En mi trayectoria personal ha sido mucho más interesante inmiscuirme al microuniverso que al macro, porque en el micro uno ve cosas tan abstractas, hasta surreales, que no tienen nada que desear aunque no la hago más pequeña la astronomía, pero como estamos más familiarizados con la astronomía, la vamos viendo como por toda la vida. Cuando encontré estas imágenes, que por ejemplo fueron las ganadoras de fotografía, voy a pasar varias muy rápido, pero quiero enfatizar lo abstractas que pueden ser, ¿no? Estas fueron las ganadoras en el 81, 82, y ahora me voy a ir más rápido, pero vean, de verdad, comencé hablando de murales y vean esto. O sea, ni Salvador Dalí o el cubismo se me olvida, lo siento, hoy no, los nombres no se me dan, pero ya saben, el cubismo de Picasso llegó, o el surrealismo aquí de esta mujer pintora española en México, no vaya, cada uno de ellos me recuerda a algún pintor surrealista. Voy a irme más rápido ahora. Aquí ya estamos en el 2000, entonces de aquí ya estaban los inicios de lo que llamamos la microscopía de alta resolución, donde ya empiezan a utilizar colorantes para poder distinguir entre el núcleo de una célula y lo que está alrededor de esta célula. Entonces ya hay diferentes colores para distinguirlos. O etiquetas, también le llaman las etiquetas, ¿no? Esta, por ejemplo, es con contraste de fase. Esta no tiene ninguna etiqueta, solamente... Les voy a hablar ahorita de contraste de fase, pero es la información de la fase, como la fase puede verse, ¿no? Y aquí ya vemos imágenes más, pues con mucha más nitidez, ¿no? Y ya no terminé todas, me quedé hasta el 2014 y estas otras extras, ¿no? Y hasta aquí, ¿no? La imagen de los copos de nieve que nunca se repiten, ¿no? Está utilizando polarización, que también está de alguna manera relacionada con la fase. Bueno, y entonces ahora sí, les platico de lo que de parte de la investigación que estamos haciendo actualmente. Entonces, el laboratorio de óptica activa del que tengo el placer, el gusto, la diversión de ser la líder de este laboratorio, lo que hacemos es utilizar, decía el doctor Canales, utilizamos nanomateriales, obviamente la óptica y la fotónica, utilizamos los modelos teóricos, utilizamos para desarrollar algoritmos,
algo de electrónica también, todo ello, y obviamente, pues, repito, jugamos mucho con luz y encontramos cosas sorprendentes, ¿no? Algo como lo que decíamos, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer sistemas ópticos activos es que la idea es que se ajusten, que en el momento de estarlos utilizando nos permitan ya sea filtrar o resaltar o incluso hasta medir algo, ¿no? Un ejemplo de un sistema activo, un sistema óptico activo son nuestros ojos, que si yo les doy un papel con un escrito y el tamaño de la letra que estoy utilizando va cambiando desde grande hasta más pequeño, entonces nuestros ojos se van adaptando. Lo mismo que, bueno, ya si la edad no lo permite, pues ya lo iremos alejando, ¿no? Pero en principio nuestros ojos se van adaptando, las pupilas, tanto como las lentes y las pupilas, si el iris y la lente se van a ir ajustando hasta que podamos ver lo que necesitamos ver con la mayor nitidez posible. Así si vemos una montaña muy lejos o si tenemos que leer algo en el teléfono, la vista se autoajusta. Y esta es la idea de los sistemas ópticos, solo que lo queremos llevar un poco más lejos y además de dar una estimación en 3D, como lo podemos hacer con nuestros ojos solo porque tenemos 2 ojos, la idea es utilizar un sistema que también nos puede ayudar a medir. Y esta es la idea de la microscopía activa, donde además de poder corregir aberraciones, podamos dar más contraste, podamos medir, aquí viene lo de la microscopía en 3D, y bueno, con las aplicaciones que podemos dar a esta tecnología son tanto industriales como en microbiología. ¿Y por qué queremos tomar información en 3D para microscopía, en biología en general, ¿no? Una es porque queremos tener mapas celulares más precisos. Hasta hace pocos años, y tal vez hasta ahora todavía no se sabe bien porque la precisión que tenemos aún no es tan alta como quisiéramos, pero no se tiene un mapa en 3D real de dónde está el núcleo, dónde están las diferentes partes de la célula, ¿no? Necesitamos ir mejorando esa información. Y necesitamos obtener esa información para muchas células, porque en general queremos estudiar qué pasa para que una célula cancerígena, una célula en general, una vez que sea contaminada, decida que a partir de ahora solamente quiere reproducir células cancerígenas. Cómo se conectan las neuronas, por ejemplo. Necesitamos entender qué es lo que los dispara la conexión, cómo se lleva a cabo la conexión sináptica. Además de muchas otras aplicaciones, no estoy mencionando algunas, se han discutido muchas como las de las células, los eritrocitos, las células rojas en la sangre, de las aplicaciones en malaria, etcétera, como el tamaño de estas células nos permiten incluso dar diagnósticos acerca de varias enfermedades en las células, ¿no? Pero en general para entender las células y por lo tanto predecir, y por lo tanto tal vez dar diagnósticos, y por lo tanto pues estudiarlas en sí, conocer qué está pasando, ¿no? Pues con otras enfermedades como las enfermedades como la diabetes, como el Alzheimer, todas estas enfermedades que pasan a partir de varios años, ¿no? Enfermedades degenerativas. Y bueno, queremos por lo tanto hacerlo con alta precisión, queremos hacerlo en 3 coordenadas porque se ha comprobado que eso nos permite tener más información para, por ejemplo, diagnosticar cáncer. Y además queremos hacerlo por mucho tiempo, por prolongar estos estudios. Y una de las razones por las que queremos hacer estudios prolongados es que queremos contribuir al desarrollo de medicina personalizada, que lo que dice, y esto pues estoy segura que todos alguna vez hemos escuchado, de alguna manera a alguien cercano le ha ocurrido que cuando a alguien le diagnostican cáncer, empiezan a darle diferentes medicinas, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo va el desarrollo en este momento? Lo checan un mes después y 2 meses después, etcétera, y no, cambiamos y ahora otro tratamiento y ahora otro tratamiento, mientras uno ve que el paciente la salud del paciente va decayendo. Y es la mejor forma que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Que además es accesible. Entonces, la idea es que podamos tomar muestras de las células de
este paciente y poder monitorearlas todo el tiempo y eventualmente darles a todas estas células en paralelo, observarlas al microscopio y ponerles a cada una el tratamiento, y de esta manera incluso la información de fase ha probado que nos da mayor información que simplemente aplicar el tratamiento, y entonces así decir cuál es el tratamiento adecuado, tal vez en 2, 3, 4 semanas después, no esperar meses y meses y meses de tratamiento, y además no jugar, no quiero decir jugar, no afectar la salud del paciente en el recorrido, ¿no? Sino dar lo mejor que se pueda, mientras se monitorean sus células, no el ser humano. Y eso quiere decir muchos retos tecnológicos, científicos y tecnológicos. Uno de ellos, pues obviamente es la imagen, la resolución de la imagen, es decir, queremos verlo todo, como decía yo, con mayor nitidez, poder tener estos mapas precisos. Otro problema que tenemos es la transparencia, ya sea que tengamos que teñir la muestra para poder observarla, pero si teñimos la muestra solo tenemos de 2 a 3 horas para observarla. Además de que si la teñimos podemos cambiar el entorno de la muestra. Complica mucho el trabajo. Necesitamos personal muy capacitado para preparar las células que van a ser teñidas. Y les decía yo, además de todo, nada más nos permite observar las 2 hasta 4 horas porque el colorante se desactiva. El colorante se activa con una longitud de onda, pero eventualmente ya no tiene más energía y se apaga. Y el otro problema que tenemos es que si no agregamos ningún colorante, entonces tendremos que el material biológico va a causar que la luz se disperse. Entonces vamos a tener una imagen muy nebulosa, digamos. No tendremos nada con muy alta resolución, ¿no? Entonces todos estos son obstáculos que hasta el día de hoy pues hay mucha gente en todo el mundo que estamos tratando de solucionarlos, ¿no? Pero además de eso queremos más, ¿no? Queremos que aquí en los 3 puntitos del más, ¿no? El more en todas las aplicaciones, ¿no? Queremos más datos. Queremos que además, en vez de datos, que nos dan información. Ya no queremos tanto dato, queremos información, queremos resultados, queremos conclusiones, queremos que sean medidos y queremos datos cuantitativos, porque los cualitativos ya no nos sirven mucho, porque no queremos que un patólogo los vea y nos diga, creo que sí, porque queremos tener ¿qué es lo que hace que el patólogo sí sí? Benito, ¿querías decir algo? No, ok, perdón. Y además queremos que tenga, alta resolución y sí, todo esto junto, ¿no? Y precisión. Así que, bueno, una de los experimentos, de las formas que ha encontrado la óptica al día de hoy, que hasta ahora parece ser una buena solución a todo esto, es lo que llamamos la microscopía fase cuantitativa, pero específicamente la que utiliza un solo haz, no la de interferometría. No queremos medir la fase utilizando interferometría, porque la interferometría, aunque es muy potente, en realidad no es robusta a las vibraciones. Alguien toca la mesa holográfica y ¡pum!, adiós a las franjas, o empiezan a hacer algo raro, etcétera, ya se fueron, ¿no? Entonces es demasiado sensible. Queremos algo más robusto. Queremos poder colocar esto en una cámara en microscopía para que siga utilizando. Recordemos que queremos que esté monitoreando por hasta semanas. Y bueno, esto es lo que también se le llama interferometría de camino común. Y se pueden hacer muchísimas cosas con esta configuración simple, y mucha gente que está aquí conectada ha utilizado este modelo, ¿no? Ahora, recordemos que estamos hablando de la fase. Entonces, ¿qué le hace la fase? ¿Qué información me da a mí de la fase que yo pueda utilizar en microscopía? Bueno, resulta que cuando lo que llamamos amplitud, que es qué tan intensa es esa luz, cuando esta luz pasa por un objeto que es, digamos, relativamente opaco, algo de la luz va a alcanzar a pasar, y esa amplitud va a ser reducida. Entonces, de la onda que venía aquí con esta amplitud, tendremos algo así.
Si no hay nada, pues simplemente la onda pasa, digamos, sin afectarse, ¿no? Pero si ese objeto que tenemos aquí es un objeto de fase, la amplitud idealmente no va a cambiar, pero sí la va a retrasar. Es como si vamos corriendo, corriendo, corriendo y nos encontramos un bonche de una alberca, ¿no? Intentamos correr en la alberca y ya no se puede, vamos a diferente velocidad. Lo mismo le pasó a esta onda y por lo tanto sale después. Esta salió en un máximo y esta ya salió en un punto, no mínimo, pero en un nodo, ¿no? Cerca de un nodo. Entonces, digamos que aquí ya la fase va retrasada, la onda se retrasó, se desfasó. Y lo mismo le va a pasar a esta imagen aquí. Si digamos que esta imagen, ignoremos por favor se supone que es el vidrio que sostiene la célula, digamos que si esta pasa de aquí a acá, pasa sin afectarse. Sin embargo, si la misma onda pasa por una parte de la célula que tiene un grosor determinado, esa onda se va a desfasar. Y si pasa, digamos, ya no por este lugar, sino por el núcleo, entonces se va a desfasar aún más. Y esta información de fase es la que, por lo tanto, podemos relacionar con la distribución, que le llamamos de índice de refracción, o de fase, mejor dicho, del cambio de fase que está acá, que entonces puede estimarse con índices de refracción, con muchas otras cosas, que son además propiedades de la célula, como, por ejemplo, le llamamos la masa seca de la célula, podemos estimar su masa, podemos estimar muchas cosas acerca de la célula a partir de una medición de fase. Y bueno, fue este científico increíble, Fritz Zernick, quien descubrió, además de muchas otras cosas en óptica, descubrió la microscopía de contraste de fase al estar experimentando algo con pruebas ópticas. Entonces él encontró que el contraste iba cambiando respecto a esto y él publicó esta información. En realidad, lo mismo de los que les hablaba antes, es el mismo sistema. La luz pasa por dos lentes y en el camino, en medio de estos dos, se hace un desfasamiento y esto muy fácil nos da algo que llamamos la contraste de fase. Me voy a saltar las ecuaciones. Eso se puede implementar, si vemos aquí simplemente hay como un saltito, como un pedazo de vidrio más grueso aquí con respecto a los demás. Entonces eso se puede implementar ya sea con un vidrio que se cree que se manufacture, lo mismo que utilizando algo que llamamos los moduladores espaciales de luz, donde en una región determinada se hace un cambio. Lo mismo que con, por ejemplo, materiales anisotrópicos no lineales, donde la luz por sí misma va a cambiar el índice de refracción por el que pasa, es decir, aquí, por ejemplo, la intensidad de esta luz es más alta y cambia la distribución de las moléculas que están en ese medio. Entonces, es como si tuviésemos un medio más grueso en el centro y el resto sin afectar, ¿no? Pues todas esas formas y muchas otras más existen para implementar algo así. Lo interesante es que a partir de esto que simplemente cambia, aquí nada más les muestro un video mientras este bichito se mueve, lo que estamos haciendo es ahí cambiar la polarización, es decir, que estamos viendo como el objeto, el contraste del objeto cambia respecto a una propiedad que se llama polarización de la luz, que desafortunadamente no me va a dar mucho tiempo de platicar, pero digamos que se relaciona con la fase de ese saltito que les dije que se colocaba entre las dos lentes, ¿no? Entonces podemos aprovechar ese efecto para obtener datos medibles y cuantificables y que además pueden ser con alta precisión. Y vamos de regreso a la misma idea de la interferencia de dos haces, solo que ahora en vez de mover este espejo que yo les decía, que si yo sé cuánto se movió, puedo relacionarlo, y esto se convierte en una ecuación que espero que recuerden de la secundaria, donde tenían un sistema de ecuaciones a resolver. Entonces, digamos que esta es su ecuación, esta es su Y, y aquí está su función, y lo que hacen es repetir esta función varias veces y van a tener unas incógnitas, van a tener 4 incógnitas, perdón, una incógnita y 4 ecuaciones. En realidad va a ser muy, muy fácil que puedan resolver un sistema así, no como en los de secundaria que tenían 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Este es un sistema más sencillo.
Y también recordando de sus clases de física, donde tenían las dos fuerzas y cómo las dos fuerzas se descomponían en X y Y, es lo mismo acá, nada más se ve tal vez más elaborado por la notación, pero estamos hablando cosas de secundaria. Aquí estos dos son de secundaria. Y si utilizamos el mismo concepto y tal vez hasta las mismas ecuaciones si queremos, aunque se puede sofisticar mucho más, podemos implementar lo mismo en este sistema del que les he hablado mucho y dar diferentes valores de fase en este saltito que yo les decía, y a partir de eso recuperar varias imágenes con diferente contraste de fase, y a partir de esto calcular una fase. Aquí ejemplos de cómo el protozoario que les platiqué antes, como a partir de esas mediciones de fase se puede conseguir más información de ellos. Pero ahora déjenme moverme rápidamente a la parte ya creo que ya hasta me estoy pasando, pero voy a abusar de su confianza por 2 minutos. Y me voy a ir rápido. Para estudiar, les decía yo, para poder estudiar estos objetos por muchas semanas, necesitamos que la iluminación sea muy baja para no dañar la célula. Es así que lo que estamos haciendo en el laboratorio es cambiar, y por la misma razón que les dije antes, para medicina personalizada, porque además se puede agregar incluso otras tecnologías como pinzas ópticas, tomografía, microscopía de fluorescencia, todas estas juntas para obtener más información. Y la idea es que a partir de un objeto que es de fase, aquí se ve de amplitud, porque recordemos que nuestros ojos no pueden ver de fase, ¿no? Pero en realidad es algo así como en 3D, cómo a partir de estas imágenes podemos obtener la información en 3D. Perdón, las intensidades que se utilizaron acá son muy bajas, es 1 miliwatt por centímetro cuadrado, es casi que la de un diodo, hasta la de un diodo es más alta, y esto nos permite que se pueda observar hasta por semanas la muestra, ¿no? sin dañarla. Y pues así terminamos esta parte, y ahora las preguntas, si fueran tan amables. Y recordemos que es la fase, ¿eh? Muchas gracias por tu Sí. presentación, doctora Rosario. Y vamos a pasar una sesión de preguntas. Lo podemos hacer, ya sea que levanten la mano aquí en las pantallas, o también pueden escribir en el chat. Si me Algunas de ustedes. permite, doctor Benito, un mensaje, Claro, por favor, a todos los asistentes, registren su entrada a la ponencia en el link que les hicimos llegar en el chat. Gracias. sí, de Adelante con las nada. preguntas. Y si Ok, gustan escribir su pregunta también, si alguien prefiere escribirla, adelante. claro. Yo tengo una pregunta. Invitamos a alumnos de tecnologías de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, y me causó curiosidad cuando hablabas de los algoritmos computacionales. No sé si pudieras mencionar algunos que hayas utilizado. ¿Y para alguna aplicación en particular o en general? Para recuperar la fase. Bueno, pues varios. Creo que de los grupos más fuertes que hay en recuperación de fase, en cálculo de lo que llamamos corrimiento de fase, la idea es que lo que les decía con la interferometría de 2 haces, un espejo se mueve, y al mover este espejo es como si estuviésemos modulando la onda, ¿no? Creo que en la teoría, en la parte del análisis de lo que se ha hecho en toda esa tecnología, que puede ser, por ejemplo, 3 pasos, o pueden ser 2 pasos, si sabes esto, o deben de ser 12 pasos si tienes este problema, si tu proyector no hace esto, si tu espejo no hace lo otro. Creo que alguien que ha hecho mucho desarrollo en esto es el grupo del doctor Servín en Guanajuato. Creo que es de los que han contribuido más en el mundo en desarrollar todos estos algoritmos en cuanto al desarrollo teórico de estos algoritmos. Una vez que estos algoritmos ya están afuera, la idea es decir, ok, ¿cuánto debo mover mi espejo para que en esta aplicación necesite yo el menor número de imágenes posibles, ¿no? Si ahora, por ejemplo, quiero hacer
scanning en 3D de una puerta, definir, ok, en este caso voy a utilizar un proyector y una cámara, y por lo tanto para este caso lo mejor que puedo hacer es utilizar un algoritmo de 12 pasos, ¿no? Entonces, ok, 12 pasos. Eso quiere decir, voy a obtener la onda, voy a obtener de cuánto creo que se va a mover y por lo tanto hacer el cálculo allí, lo que yo les decía en realidad, una vez que ya el desarrollo está hecho, la teoría está hecho de cuál es el adecuado, entonces implementar el algoritmo no es tan complicado porque es resolver un sistema de ecuaciones lineales para encontrar una incógnita y además utilizar el cálculo de la fase, es decir, esto de las dos componentes, ¿no? Pero allí además empieza a ser como, dependiendo de qué es lo que uno quiera, si uno quiere más precisión, entonces habría que ver si efectivamente el modelo que estoy usando corresponde al que estoy usando o no. En el caso de microscopía no es el modelo de 2 haces, ¿no? Entonces necesité ahí en ese caso hacer toda la teoría de corrimiento de fase para poder después decir, ok, ya que tengo esto, además conozco cómo mi espejo se va a mover, no lo conozco, en mi caso es aleatorio, entonces hay que desarrollar un algoritmo que a partir de, aunque sean varias imágenes, pero que tengan tal vez un patrón, tengan un comportamiento, entonces me puedan ayudar a recuperar esa información, ¿no? Entonces en realidad es un universo, ¿no? En el que ayuda mucho la experiencia, pero también este libro que fue publicado por Servini hace algunos años es una muy buena guía para identificar cuál es el algoritmo de corrimiento de fase necesario para diferentes aplicaciones. Este libro es muy buena guía. Pero lo mismo, si estamos hablando de aplicaciones de frontera, entonces muchas veces hay que desarrollar el algoritmo pues a pie, ¿no? Desde el principio. Y si no, es el caso de una aplicación en el que no se requiere nada especial, entonces se puede utilizar lo que ya esté desarrollado. No, creo que cantinflé mucho, pero es que es difícil la pregunta. Sí, y ahí utilizaste MATLAB para... Sí, en cuanto a software, sí. Sí, yo utilizo MATLAB y para ser honesta, aquí en Estados Unidos, mucha gente viene buscando a mis estudiantes para contratarlos, especialmente los que son de aquí, de Estados Unidos, para trabajar en la Air Force o para trabajar en proyectos de defensa, etcétera. Y una de las cosas más importantes que me piden es que mis estudiantes sepan utilizar MATLAB, que sepan hacer, montar experimentos ópticos, porque al final, y todos al final pasamos por ese mismo problema. Si uno empieza utilizando LabVIEW para manejar este instrumento y después MATLAB para el análisis de, no sé, de corrimiento de fase y ahora Python para Machine Learning, entonces es estar parchando muchos errores en los que no se fluye de manera adecuada. Mientras que MATLAB nos permite hasta un nivel medio, nada difícil, lidiar con la parte teórica. MATLAB nos permite controlar el equipo, ¿no? Tanto los SLMs, las cámaras, todo lo que se tenga. Y además nos permite implementar los paquetes que ya MATLAB tiene, ¿no? Entonces en mi experiencia, de hecho, no permito que se ocupe nada más en mi laboratorio porque pierdo el control también. Gracias. Es lo más eficiente, en mi experiencia. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta de los alumnos? Aquí veo bastantes, pero nadie se quiere animar. Ouch, híjole. Ya hay una. Ya hay una pregunta. Sí. Adolfo Quiroz. ¿Por quién empiezo? Designe, doctora. Leo esta que ya leí rápido y luego vamos a la otra. ¿Se puede, por favor? Gracias. Sí, sí, adelante. Dice Omar Valencia, si se puede utilizar esta técnica para medir velocidades y patrones de flujo de burbujas en una columna de burbujeo donde se inyecte aire y diminutas burbujas
parece que ya tiene una aplicación determinada, ¿no? En este caso, cuando el caso, ¿cómo decirlo? En este caso microscópico, ya se puede ver que la fase va a ser mucha, porque si van a haber muchas burbujas, va a haber muchos cambios de fase. En este caso, es probable que se pueda utilizar otra técnica que se llama shadowgrafía, que es como poder ver a partir de las shadowgrafía, perdón, a partir de las sombras, de todo esto se puede estudiar el flujo. Considero yo. Sin embargo, depende de cuántas burbujas estamos hablando y de las cantidades en sí. Si hay muchas burbujas, alguna vez trabajé con alguien, no recuerdo qué estaba haciendo, creo que era algo parecido. Él quería estudiar también flujos en un líquido y terminamos utilizando shadowgrafía, que es como proyectar todo eso en la sombra y a partir de eso ya estudiar qué es lo que está ocurriendo, no poniendo marcadores. Esa es una solución. Pero lo mismo, necesitaría yo saber un poquito más de la información. Ahora sí, Adolfo, si fueras tan amable. De nada. Es que está silenciado. ¿Sí puedes poner tu pregunta, Adolfo, en el chat, por favor? Ya puedo hablar. Gracias. Ok, doctora, le preguntaba los alcances que tiene, en este caso, la técnica que utiliza la parte de microscopía, el hecho de que yo realizo algunas mediciones, microscopía de barrido, y prácticamente las mediciones que se utilizan ahí es alrededor, como usted lo menciona, alrededor de nanómetros hasta micras. Entonces, con esa técnica que usted utiliza, en comparación, podría decir, con estos altos equipos que son costosos, serían unos grandes avances, ¿no? Eso sería, en mi caso, mi pregunta, el alcance con respecto a lo que se tiene con estos equipos costosos. Sí, digamos ya poder medir en nanómetros también depende de cuántos nanómetros, ¿no? Cientos de nanómetros o algunos 10, 20 nanómetros, ¿no? Entonces, es un universo, ¿no? Es un universo ya en el mundo de la nanoscopía, ¿no? En el nano universo. La gente está haciendo mucho esfuerzo por tener super resolución, o sea, en XY, no en Z, ojalá se pudieran 10 nanómetros, ¿no? Si la gente pudiera medir 10, 20 nanómetros, eso cambiaría el mundo definitivamente. Si estamos hablando de medición en Z, o sea, de profundidad, la gente está midiendo en los 20 nanómetros, más o menos, utilizando pues diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, sí depende de qué dimensión estamos hablando. Y también hay algo que en la universidad vienen muchas empresas, ¿no? Y nos critican muchas veces al decirnos que a veces decimos, esto es más económico, pero dicen que no estamos conscientes de lo que una industria tiene que hacer detrás de lo que nosotros ya hicimos, ¿no? Que nosotros dijimos, mira, esto ya me salió más barato, pero lo que significa para la industria en desarrollar un sistema novedoso puede que nosotros no tengamos experiencia, ¿no? En ese caso no podría decir mucho, ¿no? Pero sí es algo que tú consideras que económicamente hace una gran diferencia, entonces, pues, ¿cómo decirlo? En inglés se viene la palabra I encourage you, de que lo publiques, sí, que sí, los nanómetros es una buena escala. No veo alguna otra pregunta. Me parece que no, ¿verdad? Creo que ya no. Doctora, doctora, si me permite. Sí, claro. Sí. Sí, doctora, pues gracias por una excelente conferencia. Nos abre un camino más a las aportaciones que la óptica hace desde el mundo empresarial. Yo me imagino, y bueno, se me vienen algunas aplicaciones a la mente en lo que es ingeniería industrial,
pero desde su experiencia, ¿qué nos puede compartir para nuestros alumnos que son ingenieros industriales? Gracias, Uy, doctora. no, al contrario. Hay muchísimas. Por ejemplo, en la parte de 3D, de metros, centímetros, pues ahí hay mucho en lo industrial, ¿no? En el estudio. Por ejemplo, no sé si venga al caso, pero decir desde la Volkswagen interesado en medir cuál es la forma de sus puertas, hasta cualquier otra industria que necesite hacer más eficiente cualquier proceso, ¿no? Cualquier pieza que les permita, en el caso de la Volkswagen era para ver cuánta resistencia al aire hay, ¿no? Pero lo mismo se puede aplicar a cualquier pieza industrial que se necesite para eficientar algún proceso. ¿Qué más? Es que hay mucho últimamente, lo mismo que estoy pensando en las industrias que vienen, y que en algunas no puedo decir los nombres, pero estoy pensando lo mismo para otras carreras como los de, ¿cómo se llama? Virtual, ¿cómo se llama? ¿Me ayudan? ¿Cómo se llama? ¿Alguien me ayudaría con las lentesotas estas? Virtual, ¿no? Realidad aumentada, ¿no? Como esto, sí, realidad aumentada, gracias. Etcétera, ¿no? Pero es que de industrial se me ocurre simplemente la parte de información 3D, ¿no? De en general eficientar procesos. También para monitorear procesos. Recuerdo un proyecto también en el que estuve de la medición de un tanque, y utilizábamos, por ejemplo, fibras ópticas alrededor para poder monitorear cómo cambiaba la forma del tanque, ¿no? Cuando había algún peligro, ¿no? Antes de que esto sucediera. Y lo mismo era medición de fase, ¿no? Ver cómo era el estrés en las fibras ópticas, ¿no? Estoy pensando en otro. En la medicina también se me ocurren algunos de monitorear la forma de las cápsulas. Es que en realidad es muchísimo, pero me cuesta encontrar una específica. David parece que tiene una. No, yo tengo una pregunta. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Al contrario, perdón mi respuesta limitada, pero pues. No, va muy relacionado. Fíjate que aquí yo estoy en Guadalajara, ¿no? Y hay muchos alumnos de electrónica y hay una carrera de fotónica. Y les gusta mucho hacer instrumentos con Arduino, Raspberry, ESP32. No sé en tu experiencia qué has visto de aplicaciones, porque salen muy económicos, ¿no? Los microscopios. No microscopios, pero encuentras sistemas de adquisición micro que también están muy baratos, ¿no? Pero en tu experiencia, no sé si has visto aplicaciones que ya pasen más a no tan académico, ¿no? Para ser honesta, yo creo que sí tiene sentido cuando estamos hablando de una universidad. Por ejemplo, sí se lo pondría a mis estudiantes de licenciatura. El problema es que después muchos de los proyectos aquí son con una industria o con una agencia federal donde se va a revisar el proceso, el proyecto se supone que para este mes ya deberías estar en tal cosa, ¿no? Y para hacer un proyecto competitivo, pues tienes que mejor usarlo más rápido, lo más eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me conviene mucho poner a mis estudiantes utilizando Raspberries, porque no me interesa mucho la implementación más que el resultado que obtuve a partir de eso, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, para estudiantes de licenciatura, donde van a estar desarrollando sus habilidades, sobre todo en electrónica, a mí me parece muy buena idea, ¿no? Muy buena idea que puedan hacer eso. Tal vez en ese caso valdría la pena, es algo que yo sinceramente considero que México podría hacer, que es invertir en las implementaciones, ¿no? Sí. No solo ya no estamos grabando, ¿verdad? Todavía. Ah, sí está grabando. Entonces mejor no digo. Pero digamos que es algo que hay tecnologías que ya están muy maduras que podemos sacar ventaja de ellos, como precisamente la proyección de luz estructurada,
donde hay muchas industrias, lo hace mucho la gente de Guanajuato, ¿no? Utilizando esto para la peletería, gente que lo utiliza en muchos procesos industriales, sobre todo en Guanajuato, en el CIO es donde más he visto que aprovechan esta parte. Pero en general hay muchas cosas que todavía no se han implementado para estar como que al borde de lo que hoy en día es el estado del arte y que considero que podría beneficiar mucho a la industria en México. Y tal vez, ojalá que pronto empiecen a hacer como estos convenios donde la universidad se liga con una industria, con aplicaciones que sean pues de impacto inmediato, ¿no? No impacto a largo plazo, ¿no? Entonces, una de esas posibilidades sería esa, ¿no? Implementar algo utilizando Raspberry, hazme algo rápido, hazme algo con cierta precisión que me permita hacer esto, ¿no? Pero con una aplicación sencilla, ¿no? Algo, no sencilla, ¿cómo decirlo? Una aplicación que esté lista para que se vea el impacto de la A lo mejor aplicación, para ¿no? primera demostración sería muy bueno, ¿no? Ajá, sí. Ya O vas con la industria y dices, mira, tengo esto y lo puedo mejorar haciendo de esta manera, ¿no? sí, y mira, esto se mejoró. Y esto que se hacía en la fábrica ahora se hace así, ¿no? O tiene el potencial de mejorarse hasta esto, ¿no? Y lo mismo, el uso de raspberries, por ejemplo, hasta en la agricultura, ¿no? Que también es Sí. una de las prioridades en el CONACYT, ¿no? Cómo utilizar la espectroscopía o con los raspberries, etcétera, y hacer algo portable que me permita determinar cuándo cortar el plátano, cuándo cortar el mango, o el café, etcétera, ¿no? Evitar monitorear plagas, etcétera, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer pequeñas que pueden tener muy alto impacto. Sí, es cierto. No, gracias. Al contrario. Yes, sí, perdón. Germán. Sandis. Doctora, disculpe, en la parte de ahí donde trabaja y en la Unión Americana, ¿se han realizado aplicaciones en la área textil para medir tela, para medir fibras, para medir tensión, esfuerzos en el área textil? Porque el área textil para la parte de astronautas en la área espacial, sí ha llamado mucho la atención. Uh-huh. No tiene idea. Aquí en esta universidad no. Para ser honesta, el fuerte de esta universidad es que estamos muy estrechamente ligados con el centro de precisión, de manufactura de alta precisión. Y eso nos hace estar muy ligados con, no sé, que no sé si puedo decir nombres ahorita de varias industrias, pero, es que mejor les mando un correo con una liga con todas las industrias que no sé cuáles se pueden decir y cuáles no se pueden decir. Pero digamos que en general muchos van hacia la parte de objetos de forma libre, la medición, diseño, manufactura y medición de objetos de forma libre que se espera que cambien el mundo, ¿no? Que van a cambiar, que ya están cambiando los telescopios, todos los telescopios, para evitar el efecto de difracción de los picos, tanto lo mismo realidad aumentada, tanto muchas otras cosas más, pero todo estamos siempre ligados a la parte de precisión y sobre todo de manufactura. Entonces hablamos mucho de los diamond turning, ¿cómo se llaman estos tornos de punta de diamante? Y por lo tanto hablamos más bien de vidrio, tanto como de metal, etcétera, ¿no? También glass molding, laser molding, perdón, o sea, utilizar el láser para hacer glass molding, moldeado del vidrio, ¿no? Entonces, estamos más bien hacia la parte de manufactura en general. Esa es, digamos, una de las prioridades. Más que una de las prioridades es una facilidad de tenerlo aquí tan cerca y tener una contribución una colaboración tan cercana y con tantas oportunidades que pues hay que aprovecharla, ¿no? Y en mi caso, además, hago cosas en microscopía, ¿no? Más bien, mi fuerte es la microscopía, pero lo que me den los otros para seguir con fondos, para seguir dando fondos a mis estudiantes. Aquí no vienen becados, uno los tiene que becar, entonces ocupo
esas facilidades para que mis estudiantes pues se preparen, ¿no? Y saquen sus estudios. Muchas Entonces, gracias. esa es la razón. Sin embargo, no dudo para nada que haya gente que esté estudiando los textiles. Seguramente debe estar en una de las prioridades de la NASA. Muchas gracias, doctora. Al contrario. No sé si haya alguna otra pregunta. Doctor, y para recibir estudiantes o realizar colaboraciones, ¿requiere un convenio interinstitucional o así de correos o de viva voz? ¿Cómo sería? No se requiere un convenio, pero un convenio facilitaría muchísimas cosas. Y pues con mucho gusto podemos trabajar en algo así, con muchísimo gusto. Incluso podemos hacer, por ejemplo, seminarios conjuntos, invitar a alguien de la facultad para dar un congreso. Puedo pedirle, por ejemplo, al profesor Boreman, Glenn Boreman, que es el jefe del departamento, platicar acerca de qué más posibilidades habrían sobre venir a estudiar aquí, etcétera, todo lo que hay muchas oportunidades aquí que yo la verdad no sabía antes de venir a trabajar acá. Lo más importante de todo es tener muy buen inglés y actitud y después las bases de una buena física. Y el fuerte de Tulancingo es que la óptica es también muy fuerte, entonces ya vienen listos para ser un rockstar con todo esto, ¿no? Esperamos que sí, ¿no? Esperemos que sí, yo creo que sí. Ok, gracias, doctora. Al contrario. Jóvenes de procesos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No. Doctor Benito, adelante. De no ser así, pues voy a permitirme dar el reconocimiento simbólico. Y claro, voy a leerlo. La Universidad Tecnológica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosario Porras Aguilar por impartir la conferencia Microscopía Cuantitativa en 3D. En el segundo seminario de investigación, doctor Gustavo Rodríguez Zurita, del 20 al 24 de septiembre de 2021. Atentamente, ser, saber, hacer, convivir. Firma el rector José Antonio Zamora Guido. Pues muchas felicidades, doctora. Agradecemos que nos haya impartido pues esta conferencia en esta semana de seminario. Y bueno, antes de finalizar con la sesión, quisiera agradecer nuevamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su apoyo para la realización de este evento, que es parte del proyecto titulado Estudio de las propiedades físicas de estructuras y microestructuras dinámicas de fase, usando propiedades de polarización con interferometría de corrimiento de fase simultáneo, aprobado bajo la convocatoria de investigación Ciencia Básica 2017-2018 del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. El número de este apoyo pues es el A1S20925. Pues muchas gracias a todos también por acompañarnos a esta reunión. Queremos pues invitar a que se sigan sumando a las conferencias que todavía están programadas para esta semana.